personal que pueda atender a estos grupos. Y ahí recuerdo también otro campo donde estamos muy rezagados, que es todo el tema de salud mental y salud mental comunitaria. Muchos de los problemas actuales tienen que ver con déficits de atención, afecto, cuidado, y que desarrollan depresiones, desarrollan deseos de suicidio, llevan a las adicciones o llevan a las violencias. Todo esto tiene que enfocarse desde un punto de vista de salud mental comunitaria. No se trata de los enfermos mentales con situaciones graves, sino de problemas que enfrentamos en la cotidianeidad y que si no se atienden oportunamente, se pueden volver problemas graves. El más grave son la cantidad de jóvenes que se están suicidando actualmente en México. Entonces, el poder hacer intercambios, yo, por ejemplo, conozco que Chile, desde hace muchos años, tiene programas de salud mental comunitaria. Para mí ese es un campo que esta ciudad debería estar trabajando muy fuertemente y aprendiendo. Yo tuve la experiencia de participar mucho en la red de ciudades educadoras, que es una red originada esencialmente en Barcelona. Y de los catalanes y particularmente de Barcelona, México tendría muchísimas cosas que aprender del tipo de servicios que se otorgan a partir de las organizaciones de la sociedad civil, y de ahí establecer los lazos para ya hacer intercambios muy específicos con las ciudades que tienen los temas. Los bancos de modelos de intervención son valiosísimos. Cuando uno entra, digamos, a administrar una ciudad, yo comento, por ejemplo, que es una tristeza que en nuestro país las administraciones de ciudades duren 3 años. Bueno, ahora ya va a haber posibilidad de reelección. A mí me parece que una ciudad que tenga gobiernos de 3 años y que a los 3 años se borre y cuenta nueva es muy infortunado, porque muchas de las intervenciones de las que yo estoy hablando requieren de presencias prolongadas, por periodos prolongados, porque se trata de problemáticas que representan acumulaciones de varios años, acumulaciones de omisiones de las familias, del Estado, del mercado, de la comunidad, y para revertirlas, o por lo menos atenuarlas, requieren de intervenciones de largo plazo. Habría que institucionalizar este tipo de relaciones, porque las relaciones con la academia y con las organizaciones civiles en la gestión de la ciudad dependen mucho de la voluntad política de los gobernantes. Entonces, hay momentos donde hay un interesante y rico diálogo, y hay momentos en que ni se les escucha ni se les mira. Entonces, esto no puede estar dependiendo de quien entre a administrar la ciudad. Y ahí también habría que ver qué experiencias hay en otros países. Brasil tiene una experiencia riquísima en términos de participación y colaboración entre gobierno y sociedad civil. Hay los consejos de participación en salud, por ejemplo, y esto les permite inclusive dar saltos y innovar en las materias. Entonces, el campo de la participación es un campo en donde hay todo por hacer. Es una lástima que se esté perdiendo este recurso capacitado, y yo diría inclusive preocupado e interesado en aportar. Ahí es, insisto, posiblemente encontrar experiencias de institucionalización que no los conviertan en cotos de poder. La riqueza cultural que tiene la ciudad, la cantidad de museos que tiene la Ciudad de México y la variedad de
de la oferta, inclusive artística, toda la innovación que están haciendo los jóvenes mexicanos en materia artística, me parece que es algo que se está volviendo muy atractivo. Ayer conversaba yo con algunos jóvenes artistas y decía yo que Berlín actualmente es como el París de los 30, y algunos de ellos me decían, México se está convirtiendo en un espacio de ese tipo. O sea, se está convirtiendo en un espacio que atrae a muchos jóvenes que están buscando aspectos culturales, el enriquecimiento de sus vidas desde la óptica cultural. A mí eso me parece que es invaluable en la Ciudad de México. Soy Clara Hussitman y es el programa de diálogos para una ciudad global. Mi nombre completo es Bárbara Anderson, soy directora de Innovación Editorial de Grupo Milenio. Para mí la internacionalización es la capacidad de hablar el mismo idioma en todas las grandes ciudades del mundo. Que México sea una ciudad que pueda hablar de tú a tú con las grandes capitales del mundo sin tener que tener un traductor al lado. Que esté preparada, que tenga un diseño universal, que pueda embonar perfecto con las grandes capitales de la toma de decisión del mundo. Sería de alguna manera como enseñarle muchos idiomas a la Ciudad de México para que a donde vaya se sienta cómoda, entienda perfecto cómo funcionan los grandes ejes de la economía mundial. Las 7 u 8 grandes ciudades del mundo, en ese listado debería estar México, y creo que para eso lo que necesita la ciudad es entender esos mismos códigos y que navegue de una manera plain con las demás capitales. Creo que hay muchas situaciones que ocurren en el resto del mundo que influyen directamente con la Ciudad de México, y internacionalizar a la Ciudad de México significa ponerla en otras ligas, dejarla en las ligas de las grandes capitales. Y no lo digo de las grandes capitales por volumen de inversión y demás, que también tiene mucho que ver, sino en esas ciudades o en esos destinos que importan al resto de la población, de que si se va a tomar una decisión de política estratégica social, si se va a tomar una decisión de desarrollo global, la voz de México importe. Creo que las relaciones internacionales lo primero que hacen es comunicar claramente qué somos como ciudad, qué somos como colectivo urbano, social, intelectual, cultural. Creo que eso es fundamental. Primero que nos conozcan como somos, y luego para que las relaciones internacionales nos permitan atraer inversión extranjera, atraer talento, llevar y traer talento. Muchas veces creo que se piensa solamente en la manera de la inversión extranjera directa que llegue a México, sino también la manera de llevar a los chilangos talentosos a otros destinos. Tiene que ser un mensaje súper claro, sencillo, kosher, que se entienda perfectamente qué es la ciudad y por qué es tan importante México. Creo que es decir exactamente qué somos y qué queremos hacer, si vamos a ser la capital del conocimiento, si vamos a ser la capital de la cultura, si vamos a ser la capital de la internacionalización, si vamos a ser la capital de los desarrollos sociales. Una vez que digamos qué, es invitar a todos los actores y a todos los protagonistas a hablar ese mismo idioma y dar ese mismo mensaje. Creo que es importante primero saber el qué para después saber los cómo. Y no sé si es una decisión que se tiene que tomar solamente desde un flanco, pero sin duda yo creo, y esto es más una opinión personal, yo creo que el talento debería ser la bandera para enamorar en la Ciudad de México. Es impresionante esta ciudad, tiene millones y millones de habitantes y es una usina de talento joven, de gente emprendedora. Alguien decía que si uno aprende a manejar en la Ciudad de México puede manejar en cualquier ciudad del mundo por lo que es la ciudad. Y creo que se aplica a muchas otras cosas. Si uno aprende a ser emprendedor en la Ciudad de México, puede emprender donde quiera. Si uno aprende a salir adelante en la Ciudad de México con todos los retos y con todos los desafíos de estar en una monstruópolis de este tamaño, lo puede hacer en cualquier otro lugar. Entonces creo que ese tiene que ser uno de los valores a vender, el talento de la Ciudad de México. El primer flanco son las universidades. Las universidades públicas y privadas, las escuelas primarias, toda la parte de academia más formal, los think tanks, que la ciudad ha parido muchísimos y muy interesantes de corte internacional, la verdad. Las empresas, creo que las empresas son una gran usina de talento que queda encerrado dentro de la empresa. Hay compañías internacionales fuertísimas haciendo mucha innovación en la Ciudad de México.
Creo que le ha hecho mucho daño a la Ciudad de México que los proyectos duren lo que dura cada gobierno de la ciudad, que existe este fenómeno de Cristóbal Colón, de que el que viene nuevo dice que todo lo anterior no servía, y hay un cambio desde el logo, colores, identidad gráfica, los taxis, todo cambia. Yo creo que hay que ser mucho más de largo plazo y tener políticas transaccionales en serio, con menos egoísmo por parte de la parte política ejecutiva, que pueda pasar a través de distintos periodos y decir, vamos a hacer un plan de cómo va a ser la Ciudad de México a 40 años. Creo que tenemos que empezar a animarnos a pensar de esa manera a largo plazo. Estamos todo el tiempo preocupados y enredados en lo que pasa esta semana y la que viene, pero no sabemos exactamente lo que va a pasar dentro de 30 años. Y creo que cuando uno sabe a dónde quiere llegar, es mucho más fácil hacer el camino de cómo llegar a ese lugar. Entonces creo que tiene que ser un trabajo, por eso hablo de más actores. A lo mejor los que ponen la herramienta para que funcione tienen que ser los políticos de turno, los funcionarios de turno, pero tiene que ser algo que trascienda incluso esos personajes. Tiene que ser algo más profundo, más de la ciudad. Y hay que lograr que la gente se sienta dueña de eso. Hay que pensar qué va a pasar dentro de 40 años. Es un ejercicio súper poderoso, la verdad. Pero creo que otras grandes ciudades que hoy están liderando en el mundo, como Londres, como Nueva York, como Chicago, es una pregunta que se hicieron hace mucho tiempo. Creo que también hay que usar ese benchmark internacional. Hay que empezar a buscar esos protagonistas que estuvieron en los master plan de la ciudad de Nueva York, en el master plan de la ciudad de Chicago, en el master plan hasta incluso de Moscú, que hoy nuevamente ha sido puesta como una de las grandes capitales del mundo. De cajón es Estados Unidos porque estamos muy cerca, estamos en el mismo uso horario, nos conocemos las mañas y somos vecinos desde hace mucho tiempo. Con ciudades de Latinoamérica creo que Sao Paulo debería ser un eje fundamental, Sao Paulo, Perú. Creo que a nivel europeo Londres está peleando nuevamente ser la capital financiera del planeta después de Nueva York, que depende de cómo se muevan las acciones esa semana en cada ciudad, a ver a quién le toca ese poderío. Y creo que no tenemos relaciones tan fuertes con ellos. Irnos hacia Asia-Pacífico. México está en una posición maravillosa, donde está equidistante de muchas estructuras dentro del planeta. Creo que Asia-Pacífico deberíamos voltear más hacia allí. Ahí se están dando muchos de los grandes milagros y los grandes desarrollos económicos ahora. Corea sería una gran oportunidad, China por supuesto que también. Y también hacia el sur, ¿no? Australia creo que es lejano, pero que es una historia de éxito que deberíamos tener. Buscaría estar en las grandes ligas, o sea, buscaría estar en el top 10 en serio de las grandes capitales del mundo. Uno sabe lo que es la ciudad de Chicago, uno sabe lo que es la ciudad de Nueva York y uno sabe lo que es París, aunque no haya ido nunca a París. O sea, tener eso tan claro que suena hasta para un trabajo para alguien de publicidad o de marketing. Uno piensa en París y inmediatamente se te ocurre moda, diseño. Piensa en Milán y pensás en vanguardia, en desarrollo industrial. Las ciudades tienen esta personalidad tan marcada y es como un stick que va pegado con México. Creo que la personalidad que tienen es eso, saber exactamente qué son. Tienen muy buenas relaciones internacionales. La Ciudad de México es muchas ciudades de México. Me falta saber cuál es su misión en la vida, su misión en el mundo, su razón de estar. Creo que es una falta de comunicación, creo que es imperioso o imperante que la Ciudad de México comunique exactamente lo que es y que comunique mucho lo que es. México está en el mejor lugar, o sea, está en una X que conecta con toda América del Norte, con América del Sur, equidistante de Europa, de Asia. Está en un lugar estratégico. México está en un lugar realmente privilegiado, tiene muy buen clima, estable todo el año. No es como irse a vivir a Londres, donde uno tiene un veranito de 45 días y nada más. Es una ciudad muy amigable en ese sentido. Entonces creo que tiene esas ventajas. Una población muy joven, una ubicación privilegiada, una sociedad ansiosa y hambrienta de hacer cosas, de participar y de pertenecer y de ser, de sentir muy propia a la Ciudad de México. Hola, soy Bárbara Anderson y estos son Diálogos para una ciudad global.